Hola amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Daniel. Hola, soy Ramiro. Y el día de hoy nosotros vamos a hablar de Weird. ¿Por qué? Porque Ramiro yo creo que es uno de los grandes especialistas latinoamericanos en Weird, en lo que está pasando actualmente en Weird y sobre todo en Latinoamérica. No sé, pero hay una cosa que quizá podríamos usar de punto de partida, Daniel, y es la idea del weird como algo en construcción, ¿no? La idea del weird como algo que no está fijo, como algo que no está definido y que por tanto todavía puede adquirir distintas facetas y distintos puntos de vista, lo que genera discusión, lo que genera debate y movimiento. Entonces es quizá inevitable que cada uno, como vos decías, experto, lo que fuese, hable desde esa perspectiva. Y en mi caso, una de las cosas que ha sucedido es la necesidad de expandir esa noción de lo que es weird, que me llevó a la formulación de esta idea del continuo weird. ¿Verdad? El continuo weird. Pero antes del continuo Weird, definamos primero lo weird. Lo weird. Bueno, es que eso es lo difícil. A ver, en su origen, lo primero que salta es la revista Weird Tales, ¿no? donde se publicaba cierto tipo de ficción. Ahora la pensaríamos como algo pulp, algo orientado hacia el horror o hacia cierto tipo de horror truculento que compartía algunas figuras con el gótico, pero tenía también un componente hiperbólico, si se quiere, exagerado. Uno puede pensar, por ejemplo, en los cuentos de Ray Bradbury en El País de Octubre, Por supuesto. que es uno de mis libros favoritos de Ray Bradbury. Yo no soporto, por ejemplo, El Hombre Ilustrado, pero me gusta mucho El País de Octubre. Entonces, eso podría ser una primera marca de lo weird. En esta revista, un poco antes de Bradbury, por supuesto, H.P. Lovecraft publica sus cuentos. En esos cuentos, ¿qué hace Lovecraft? En no todos, ¿no? A partir de cierto momento, a partir de La llamada de Cthulhu y cuentos que empieza a escribir después, ya dentro de esa mal llamada mitología, porque él nunca la sistematizó, ¿no? Ahí que empieza a hacer Lovecraft, empieza a tomar el cuento de horror, donde él ya sabía, porque había escrito su ensayo sobre el horror sobrenatural en la literatura, que había un movimiento que iba desde el viejo horror gótico con sus escenarios malignos, sus atmósferas, sus castillos, el castillo de Otranto, el monje, ¿no? Todas estas novelas primitivas del concepto de lo gótico, sus figuras recurrentes como el aparecido, el espectro con sus cadenas, toda esta cosa que es una atmósfera muy sonora también, es una de las cosas que a mí me interesa mucho de ese primer gótico, esa cualidad sónica del gótico, ese sonido fantasmal, el sonido que no podemos atribuirlo a una causa física visible, ¿no? Que es lo que Mark Fisher llama eerie, ¿no? O lo espeluznante a veces, ¿no? Entonces ese es el contexto básico del gótico, que luego Lovecraft en su ensayo considera agotado en relación a lo que va a venir inmediatamente después, que es lo que ahora llamaríamos folk horror, o al menos una forma incipiente del folk horror, que es específicamente lo que hace Arthur Machen, que toma, en vez de estas figuras tradicionales del gótico, toma los mitos, toma la idea de la naturaleza sobre todo, ya no tanto la ruina, no tanto el castillo, sino lo extraño que puede haber en la naturaleza y sus figuras terroríficas derivadas de tradiciones folclóricas originarias, ¿no? Bueno, después viene Algernon Blackwood y hace lo mismo con el Wendigo, ¿no? Y Lovecraft toma eso, lo combina con las mitologías de fantasy, ahora diríamos que eso es fantasía, ¿no? De Lord Dunsany, ¿no? Y le da, y acá viene la clave, un sesgo con la ciencia ficción. Entonces ya estos horrores empiezan a ser de algún modo planteados en términos que resuenan, si se quiere, pseudocientíficamente, como dimensiones, la cuarta dimensión, la tercera dimensión, distorsiones en el espacio, colores caídos del espacio, extraterrestres, aliens, cosas que relativo a lo cósmico. Y entonces esa fusión es lo que en definitiva no solo modifica para siempre el género de horror, sino que le da esta impronta a lo weird, ¿no? A lo que luego se le va sumando en la medida en que la obra de Lovecraft va siendo leída y releída en oleadas, hay como como subidas de popularidad de la ficción Lovecraftiana y luego recaídas y vueltas, en una de esas tantas procesos, uno de esos tantos procesos cíclicos, la obra de Lovecraft es de algún modo asimilada desde ciertas filosofías.
Entonces filósofos como Graham Harman, estamos hablando de fines de los 90, principios de los 2000, Nick Land, Reza Negarestani, el propio Fisher, empiezan a tomar a Lovecraft como referente de un tipo de filosofía que va a buscar esa suerte de afuera radical a lo humano, ¿no? La idea de pensar por fuera del antropocentrismo, pensar por fuera de la idea de lo humano como algo singular, abrir un poco el pensamiento a esta otredad. Entonces se entienden en Lovecraft un pensador que practica, por decirlo así, una suerte de posthumanismo o de antihumanismo o de realismo especulativo, un nuevo materialismo, como queramos llamarlo, de algún modo tácito, ¿no? No es que Lovecraft fuera un filósofo. De hecho, lo interesante es que cuando Lovecraft sí articulaba ideas, digamos, filosóficas, lo hacía de un modo muy solidario con estas ideas antiantropocéntricas, porque él hablaba de lo efímero de lo humano, ¿no? De la idea de que lo humano está condenado a desaparecer, como así apareció, luego se dio, desapareció, y en el cosmos en total a nadie le puede importar esto, ¿no? Entonces también Lovecraft insistía en estos contactos con estas entidades imposibles de comprender, ¿ah? Que además les plantea esta suerte de extrañeza con el tiempo, porque vemos que las criaturas lovecraftianas vuelven siempre, ¿no? Su principio es su retorno siempre, el retorno de los grandes antiguos, esta idea de un futuro donde retorna esta cosa antigua, prehumana, que reordena el cosmos y nos lo quita, ¿no? De las perspectivas humanas. Entonces hay un juego con la circularidad o la espiralidad, si se quiere, del tiempo. Y todos estos componentes procesados desde esta lectura, ¿no? Desde esta lectura antiantropocéntrica, especulativa, etcétera, conforman una nueva manera, si se quiere, de entender a Lovecraft. Para mí, digamos, mi visión del asunto, salteándome el New Weird, que para mí es un género más relacionado con el fantasy, sobre todo si lo vemos en China Miéville y todo, esto empieza como a aparecer desde estos lugares, de estas filosofías, como una nueva, retro, viejo manera de entender el weird. Y a mí me pareció que quedaba bastante claro siempre, esto es una cosa que compartimos con Rodrigo Bastidas, por ejemplo, esta idea de cómo la ciencia ficción latinoamericana, a partir de los 2016, más o menos 15, 16, 17, toma en esta manera de entender el weird una referencia. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, una novela como El Gusano, ¿ah? Tiene esta idea de la aglomeración de cuerpos para generar una entidad posthumana que filogenéticamente, un poco hablando en términos de Wilhelm Flusser, es como una suerte de ir hacia atrás en esta suerte de filogenia. Entonces el futuro, ¿no? O sea, esa tendencia evolutiva hacia más allá de la humanidad en su aglomeración, en realidad remite a una entidad del pasado filogenético, que es el gusano, una forma basal de todos los cordados, etc. Entonces ahí hay como un pliegue de extrañeza con el tiempo, hay una figura que intenta explorar lo radicalmente inhumano. Tomando el gusano como ejemplo paradigmático, pero eso se puede empezar a ver en muchas otras obras. Se puede ver, por ejemplo, en la obra de Alberto Chimal, que ya funciona más a nivel de precursor. Se puede ver en la obra de Jorge Baradit, donde está toda esta idea de lo chamánico, extraño, donde aparece el cyberpunk y la tecnología. Entonces todo eso empieza como a empezar a hibridar géneros, empieza a disolver categorizaciones muy claras y crea un poco ese caldo de cultivo de que empiezan a emerger obras como la que mencioné recién, El Gusano, pero podemos pensar en otras tantas más. Entonces eso es una suerte de configuración del weird latinoamericano, ¿tá? Pero a la hora de expandir esto, por eso acá venía lo del continuo weird, no nos vamos a quedar solo con esto, sino que podemos ver cómo desde otras tradiciones anglosajonas o españolas incluso, este weird de inspiración filosófico, especulativa, lovecraftiana, también se contagia a otras maneras de escritura que no son necesariamente género ciencia ficción o género horror, sino que es escritura experimental, podemos llamarlo de alguna manera. Es un híbrido entre poesía, teoría, narrativa, qué sé yo, poema en prosa, meme, imagen, collage, ¿no? Performance, ensayo. Por ejemplo, vemos lo que hace Francisco J. Pérez, un poco en esa conjunción de géneros, pero también en inglés, gente como Mike Corrao, como Louis Armand, son todos escritores que empiezan a trabajar todas estas filosofías. Germán Sierra, que es español pero escribe en inglés, empiezan a trabajar todas estas filosofías en una narrativa. Entonces hacen una suerte de
filosofía ficción con un componente de teoría ficción, o sea que la novela vehiculiza a través de la ficción una idea especulativa, no realista, no es un reporte, por decirlo así, un intento de descripción de un estado de cosas real, sino más bien una potencialidad, un realismo especulativo, se podría decir, vehiculizado a través de la ficción y que adquiere estas resonancias de lo weird. Y ahí, por supuesto, aparece como último elemento para ordenar un poco, sobre todo desde muchos lugares de la academia, la categorización que hace Mark Fisher de lo weird o lo raro contra lo espeluznante como dos modos de contacto con esa otredad o esa esfera radical tan importante de la filosofía que emerge del siglo XXI y sobre todo con sus antepasados directos en la ciberteoría de los años 90. Y en este contexto latinoamericano ha encontrado un hogar. Exacto. Está anidando. Y sería como una manera de integrar la ficción latinoamericana con esta particularidad a este contexto más amplio donde pueden aparecer autores anglosajones o autores de otras nacionalidades, y que además empieza como a diversificarse. Yo en algún momento hablé de la escuela bogotana, ¿no? En referencia a muchos cuentos que, Sí. Vestigio vehiculizaba, pero que podían crecer hacia otros lugares. Y ahora está apareciendo también una suerte de escuela porteña, una escuela argentina, donde tenemos gente como Juan Matio, en cuya obra se combina ese weird, esa extrañeza, ese contacto tan tentativo con esa afuera, con la jauntología, también otro, por supuesto, aporte de Mark Fisher, y además cierta búsqueda con el cyberpunk, ¿no? O sea, especie de cyberpunk jauntológico, ¿no? Como un retorno, así como la ficción lovecraftiana parece que volviera en oleadas, el cyberpunk también, ¿no? Estamos como viviendo quizá un momento de retorno del cyberpunk. Entonces ahí ya tenés, como decirlo, una subescuela, otra escuela paralela de este weird latinoamericano. Pero también hay un montón de escrituras de teoría, y también hay un montón de escrituras de poesía, y también hay un montón de escrituras experimentales que no las vamos a poner necesariamente dentro de la ciencia ficción, que empiezan a aparecer quizá en Latinoamérica, que empiezan a aparecer escrituras colectivas o pseudo colectivas, ejercicios procesuales, un montón de cosas generativas, código, cosas muy interesantes que están pasando, que empiezan recién a aparecer en Latinoamérica, no se corresponden necesariamente a este lado de ciencia ficción o de horror, de ese weird, como lo habíamos visto en El Gusano, pero que entran en esta suerte de continuo, por decirlo así, ¿no? Y esa es la idea de continuo. Son un montón de escrituras de lo radicalmente inhumano, un montón de estas escrituras de lo raro en el sentido fisheriano, estas escrituras de lo raro formal, ¿no? Del extrañamiento de la relación entre el lector y el texto, donde el texto se vuelve un objeto extraño, incluso en el sentido fisheriano. El weird de Fisher es eso que mis categorías no logran comprender, pero que sin embargo está ahí y me desafía o me agrede incluso. Bueno, entonces objetos literarios que funcionen de esa manera extraña, que nos generen esa incomodidad de no ser capaz de atribuirle una suerte de categoría o una suerte de esquema previo de legibilidad que nos enseña a leerlo. O sea, no sabemos cómo leerlo porque es un objeto que está por fuera de las maneras en que hemos leído hasta ahora. Ahí podemos pensar, por ejemplo, en la novela Las series infinitas de Pablo Farrés, o incluso también la novela más corta todavía de Flor Canosa, La segunda lengua materna, donde continuamente hay unas notas a pie de página que desarticulan la lectura y nos hacen pensar, pero ¿por qué está explicando esto? ¿O a cuento de qué viene? Y luego empezamos a desarrollar teorías de por qué. La obra también de Agustín Conde de Boeck, que es un autor todavía más extraño, que tiene mucho más resonancias con Thomas Ligotti quizá que con el cyberpunk, pero también genera esa suerte de incomodidad, ¿no? De ¿qué es esto? ¿Cómo leo esto? Entonces ahí podríamos hablar de un objeto literario weird también. Entonces, como ves, hay muchas maneras de pensar lo weird. El continuo weird es la articulación de todas ellas en términos de su sustrato o su eje común en esta apropiación desde ciertas filosofías de la obra de Lovecraft. Puedo atreverme a decir, cuando nosotros generalmente, y en líneas generales así en la calle, uno define un género, uno lo define por un conjunto de elementos y un conjunto de estructuras que juntos, agenciados a un grupo social, funcionan. Exacto. El weird no es eso. No, en ese sentido no es un género. ¿Claro? Entonces puede ser en ese sentido una forma de leer, ¿no? Donde estamos buscando estos asuntos. Puede ser justamente una forma de erosionar el concepto de género. Puede ser una manera de erosionar cómo leemos género. Puede ser un elemento que infecta, por decirlo de un modo más tendiente a la teoría virológico o de horror o lo que sea, que infecta a otros géneros.
Entonces lo reconocemos como un componente que anida en otros géneros. Entonces tenemos ciencia ficción y en esa ciencia ficción está este componente weird. El componente weird en sí mismo no es un género. Y nosotros podemos decir que El gusano es una novela de ciencia ficción o que Materiales para una pesadilla es una novela de ciencia ficción. Pero tiene ese componente de weird que lo lleva a otro lado y ese componente en sí mismo no comporta un género limitado. Pero sí una manera de leer, una manera de propagar determinadas lecturas posibles o imposibles, ¿no? Esa extrañeza que produce, esa inquietud. Y el problema es que podemos describirlo en términos muy concretos como pliegue, giro, Exacto. intersticio. Ahí Qué está. chévere. Ahí está. Fácil. Acá ya ahí Pero es es una donde teoría- radica la dificultad en identificar. Pero también es una teoría en construcción y también tiene algo hipersticional, ¿no? Tiene algo que se vuelve real en la medida en que lo tomamos como punto de partida, pero no necesariamente es un estado de cosas que reconozcamos a posteriori de algo que existe, ¿no? Entonces por eso decía que el weird en sí es como una suerte de ficción también, en que estaba en permanente construcción y que en algún momento, no sé, quizás sí se ha fijado. Este tipo de cosas suele pasar también cuando las asimila la academia de alguna manera, ¿no? Si en algún momento se llega a una suerte de consenso que puede ir por este lado fisheriano de lo weird, ¿no? Entonces ahí el weird podría ser definido a grandes rasgos como el conjunto de escrituras que se pliegan a esta noción de lo weird en Fisher. Yo creo que la academia hasta ahora, o ciertas academias, lo más cerca que está de fijar el concepto de lo weird en algo es eso. O sea, si ves la mayor parte de los papers que se están escribiendo sobre ficciones weird, tienden a conceder una especial importancia a Fisher y su visión. Pero hasta ahora tampoco es que haya pasado esa fijeza, ¿no? Por ahora sigue siendo el weird en sí mismo una entidad múltiple, mutante, replegada, híbrida y todo. Y que nosotros recibiéndolo acá, lo recibimos como una moda extranjera y lo estamos resignificando a nuestro estilo. Yo creo que ya está resignificado, que no es justamente una moda extranjera. Y el problema es cuando lo tratamos de presentar en términos de moda extranjera, es que ocurre para mí el equívoco de asimilarlo al New Weird, ¿ah? Que para mí es otra cosa. Sí. ¿Ah? Entonces ahí estaría el tema. Este weird en su lado latinoamericano es estrictamente propio de Latinoamérica. Luego se conecta, por supuesto, con cosas que se practican en otros países, en España, por ejemplo, cuando yo recién mencionaba a Francisco J. Pérez o a Germán Sierra. Y ellos a su vez están haciendo una versión, una traducción en sentido amplio de ciertas escrituras que se dan en un eje más bien de corte anglosajón. Puedo pensar en Australia, Amy Ireland, en Inglaterra, bueno, Gran Bretaña con Land, con Fisher, en Estados Unidos otras figuras. Entonces hay todo un eje angloparlante que vehiculiza, y aparte hay muchas editoriales y hay muchas publicaciones en internet y todo lo que fuese, que hacen como un canal de circulación de esas obras. Pero eso no quiere decir que el weird latinoamericano o mismo esa escritura extraña española tengan realmente una relación tan servicial con eso. Más bien las hacen ver como partes de un continuo, no como el centro. ¿Entendés? Por eso no es una importación en ese sentido de algo anglosajón. Eso sería el New Weird. Si yo mañana hago una novela con todas las claves chinamievilescas, eso sí podría ser. Y no digo que no se haga, digo, en Argentina hay escritores que hacen eso también, pero para mí no son necesariamente parte de este otro movimiento que incluye a los que acabo de nombrar, a Farrés, a Flor, a Amatio, a Conde de Boeck, etcétera, ¿no? Sino que van por otro lado. Y que les permite además acercarse a mercados mucho más amplios También. y también dinamizar su obra. No, y es curioso de lo tal que manera. pasó con Materiales para una pesadilla, que obtuvo un premio prestigioso, probablemente sea reeditada. Es decir, fue una novela extremadamente exitosa en todos los sentidos en que una novela desde un punto de vista literario es exitosa, ¿no? Y sin embargo está claramente imbuida de esto, de esta especie de cyberpunk ontológico, estos toques de extrañamiento, esta dimensión formal de archivo permanentemente mutante que nunca se logra abarcar y que siempre tiene algún pliegue, ¿no? Que también un poco toda esta cosa intersticial o liminal que también hace mucho a esa suerte de horror contemporáneo. Esto Marcelo Acevedo, como es uno de los componentes del, llamémosle, no sé si no es más que una editorial, es como un proyecto gestor y difusor y pensador de ficción extraña que se llama Arqueologías del Futuro, que tiene una línea editorial en la editorial Indómita Luz, y generalmente Marcelo y Juan Mateo y Flor son un poco los encargados de escribir los prólogos o de vehiculizar estos libros en páginas en internet. En su cuenta Ciudad Ausente es como una producción de
teoría weird, por decirlo de alguna manera, están viéndolo justamente también desde ese lado, como producción de teoría, de lectura y de maneras de entender eso weird, como decíamos recién, ya no como un género, sino también como una opción de lectura, como una manera de leer la tradición. Yo puedo ahora retomar, no sé, a Mario Lebrero, por decir algo, o a Feliberto Hernández, por nombrar dos uruguayos, a Marosa Di Giorgio, por nombrar otro uruguaya, desde esta noción de lo weird, resignificándolos, ¿no? Entonces ahí lo weird es un elemento que nos permite leer, es una clave de lectura, por decirlo así. Ok. Dándole un poquito de giro a esto, hablemos un poquito de tu lugar dentro del weird. Bueno, yo sin ser del todo consciente de los circuitos en potencia que estaban ocurriendo en ese momento, estamos hablando del año 2015, 2016, sin estar en gran conexión, digamos, con lo que estaba pasando acá o en otras partes incluso de Latinoamérica o mismo en España, escribí una novela que se llama Verde, donde está todo esto presente, pero justamente en términos de relectura de Lovecraft, ¿no? Entonces era como una suerte de manera de contextualizar a Lovecraft en relación a creepypasta, a mitologías de la red, ese tipo de cosas, y a los espacios liminales, a un montón de horror contemporáneo, por decirlo de alguna manera, que desarrollaban, bueno, en la novela una serie de claves que a su vez se vinculaban a mi proyecto ficcional de Federico Stahl y todo esto. Y creo que fue a partir de la publicación de Verde y la recepción que hubo que se dio de Verde desde distintos lugares, incluso desde distintos escritores y proyectos editoriales, que en lo personal empecé a pensar de alguna manera en esta idea del weird y luego justamente entré en contacto con la escuela bogotana, y empecé a escribir otros textos que ya se introducían de algún modo más deliberado. Entonces escribí una serie de cuentos, todos bajo el título Árboles en la Noche, algunos de los cuales fueron publicados acá por Vestigio, otros aparecieron en otras publicaciones, se consiguen muchos de ellos también en la red, que exploran, si se quiere, una noción básica de contacto weird con una entidad complicada cognitivamente, pero que la van explorando de distintos subgéneros. Entonces ahí hago como una suerte de laboratorio en variaciones, donde desde una matriz genérica, que puede ser, yo qué sé, cyberpunk ontológico, por decirlo así, o relato más de problematización de la memoria y la identidad, o de distintos tipos de horror más convencional o menos convencional, o cyberpunk más clásico, o una cosa que me gusta llamar Soviet Punk, ¿no? Que es como la extrapolación a un futuro de colonización interespacial de elementos soviéticos. Bueno, en estos cuentos aparecen como esos focos de contaminación weird. Y eso fue un poco lo que me estuvo manteniendo ocupado entre, digamos, 2019 y 2020-21, más o menos, hasta un poco alguna cosa más acá. Y luego escribí la novela Un pianista de provincias, donde eso es abordado desde un énfasis un poco más fuerte en cierta teoría de pensar, por decirlo así, la división entre la naturaleza y lo humano como algo cuestionado, la diferencia entre vida y no vida como algo también, el famoso continuo o flatline gótico del que habla Mark Fisher, ¿no? Esta idea de ese lugar donde la vida y lo no vivo no están diferenciados. Entonces, un poco trabajando desde ahí, incorporando algunos elementos de weird y sobre todo, que es lo que más me, digamos, podría interesar ahora, es esa incorporación de la extrañeza a nivel de objeto literario, ¿no? Entonces, tratando de incorporar cierta dimensión de problematización de lo secuencial en la narrativa, en El pianista, casi que todos los capítulos terminan como con una salida de ese mundo ficcional o de esa posibilidad de lectura, extrañando la obra y luego empezando otra vez. Entonces cada capítulo como que sigue por un lugar que luego la novela no toma, ¿no? Como una suerte de objeto literario enmarañado o algo por el estilo. Y luego también está el potencial, que también lo vengo explorando, quizá en textos más breves y en alguna cosa que he estado escribiendo últimamente, este potencial de ese cyberpunk ontológico o ese cyberpunk weird, ¿verdad? Que sería justamente esa misma idea, esa gota weird que contamina todo, dejada caer sobre un texto que responde a códigos de cyberpunk tradicional, tratado como una suerte de nuevo pulp, o una especie de cyberpunk más ontológico, más en la línea de Juan Matio, ¿ah? Y eso es un poco la novela que acabo de terminar y que, bueno, estoy ya empezando a mover. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a vos, por Daniel, explicarnos lo que está buenísimo. Además me va a servir mucho.
Bueno. Si a ustedes les gustó lo que vieron, no olviden suscribirse, tocar la campanita. Queremos aprovechar para saludar a las personas que nos comentaron que esta semana fueron Nicolás Colucci, 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 Nicolás Colucci nos comentó 25 videos de una sola vez. Nicolás, muchísimas gracias por todo el apoyo y ojalá Esperamos te tu sigan comentario gustando. de este. Esperamos tu comentario en este. Nicolás. Sí, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por los comentarios y nos vemos la próxima semana. Estereoscopio. Listo. Listo. Ahí está.